Marcela se golpeó el pecho y dijo: el dinero que gana mi hijo, él se lo da a quien quiera. Asentí y, con calma, hice 3 cosas que hicieron que mi esposo y mi suegra hicieran las maletas el primer día del año nuevo. La tarde del 28 de diciembre me quedé helada al darme cuenta de que 1.500.000 euros de mis ahorros habían desaparecido. El culpable era mi esposo holgazán, quien en secreto había transferido todo a su madre. Delante de mí, ella se golpeó el pecho con satisfacción, diciendo: el dinero que gana mi hijo, él se lo da a quien quiera. No lloré ni rogué, solo asentí levemente y sonreí. Con 3 movimientos tranquilos y escalofriantes, convertí la nochevieja de la familia de mi esposo en una pesadilla que conmocionó a todo el linaje. ¿Qué método utilicé para castigar a esos individuos codiciosos? La mejor parte aún está por venir. Los invito a escuchar la historia hasta el final para ver este desenlace tan satisfactorio. La tarde del 28 de diciembre, el ambiente en las calles ya vibraba con el aliento de la Navidad. La gente se apresuraba de un lado a otro, llevando árboles de Navidad, cestas de Nochebuena, innumerables bolsas de regalos. Yo estaba sentada en mi oficina en el centro de la ciudad, frotándome las sienes que palpitaban después de una serie de días terminando informes de fin de año. Un ingreso de 20.000 euros al mes no era algo que cayera del cielo. Era sudor, lágrimas y noches en vela para firmar contratos y mantener mi puesto como directora de ventas. Me apresuré a recoger los documentos de mi escritorio, con la intención de irme un poco antes para comprar la última cesta de frutas para la Nochevieja y limpiar la casa. Nuestro hogar, un apartamento de lujo que yo soportaba la carga de la hipoteca cada mes, esperaba mi cuidado. De repente, el seco sonido de mi teléfono rompió el silencio. Un mensaje de la aplicación del banco llegó. Miré la pantalla, inicialmente con la intención de echar un vistazo rápido, pero el número que se mostraba hizo que mi corazón se detuviera. La cuenta de ahorros estaba a nombre de mi esposo y yo, pero todo el dinero lo había depositado yo. Acababan de deducir exactamente 1.500.000 euros, dejando un saldo de solo unos pocos céntimos. Parpadeé repetidamente, pensando que había visto mal por el cansancio, pero no. El mensaje de cambio de saldo se mostraba claramente. Esa era la totalidad del dinero que había ahorrado acumulado con las bonificaciones de fin de año durante varios años. El propósito de ese dinero era muy claro. Habíamos acordado usarlo para comprar otro apartamento cerca de un buen distrito escolar, preparándonos para que nuestro hijo ingresara a primer grado con las mejores condiciones educativas. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. 1.500.000 euros habían desaparecido sin dejar rastro justo en la víspera de Navidad. En esa cuenta conjunta, la contribución de Pablo, mi esposo, durante los últimos 10 años apenas se podía contar con los dedos de una mano. Su salario mensual rondaba los 3.000 euros. Usaba ese dinero para cafés, salir con amigos, comprar ropa de marca para mantener una fachada de glamour y regularmente para su madre, doña Carmen. Todos los gastos del hogar, desde los pañales para nuestro hijo, las facturas de agua y electricidad, las cuotas de la comunidad, hasta el préstamo del apartamento y el coche, corrían a cargo mío. Nunca me quejé ni comparé, pensando que como pareja debíamos compartir las cargas, y quien ganara más, asumía la mayor parte. La ira me subió por la garganta, pero me obligué a tragarla. Una mujer que había superado innumerables tempestades en el mundo de los negocios no podía permitirse perder la calma en esta situación. No llamé a Pablo para interrogarlo de inmediato. Las discusiones telefónicas solo traerían negaciones y frustración inútil. Expiré hondo, apagué el ordenador, tomé mi bolso y salí de la oficina. Conduje, uniéndome a la concurrida corriente de tráfico, avanzando poco a poco por la atascada carretera. Innumerables escenarios pasaban por mi mente, pero una mala premonición me decía que este asunto definitivamente estaba relacionado con mi suegra. Mi calma actual era como la superficie del mar antes de una gran tormenta. Aceleré en silencio, dirigiendo el coche directamente hacia mi complejo de apartamentos, decidida a aclarar las cosas esa misma tarde. Empujé la puerta y entré en casa. El ambiente interior contrastaba completamente con el cansancio y la frialdad que traía de la calle. El aroma cocido flotaba desde la cocina, mezclado con el cálido olor a incienso. Pero lo que más me llamó la atención no fue la cena del 28 de diciembre, sino las risas y charlas animadas que provenían del salón. Me quité los zapatos en silencio, dejé el bolso en el estante y caminé lentamente hacia el separador de ambientes. La escena que tenía ante mis ojos me pareció tan irónica que quise reír amargamente. En el costoso sofá que yo misma había elegido y comprado, doña Carmen estaba sentada con las piernas cruzadas, con el rostro radiante como si hubiera encontrado oro. Ella apretó la mano de Pablo,
acariciándola y asintiendo repetidamente con satisfacción. Pablo estaba sentado junto a su madre, estirándose con el aire de un hombre exitoso, un pilar firme de la familia. Pablo acababa de darle un trozo de turrón a su madre, mientras se jactaba en voz alta de su piedad filial. La voz de doña Carmen resonó con orgullo. Alabó a su hijo, diciendo que era muy hábil, próspero, en los negocios, y que sabía cómo pensar en su anciana madre. Dijo que nadie en el pueblo natal tenía la suerte de que un hijo les diera una suma tan grande de dinero para su vejez. Pablo se rió a carcajadas, agitando la mano con modestia, pero sus ojos estaban llenos de arrogancia. Se golpeó el pecho y le dijo a su madre que esa cantidad de dinero era solo una menudencia. Mi esposa gana 20,000 euros al mes, a ella no le importan estas pequeñas cantidades. Madre, afirmó que yo era una mujer exitosa, ocupada con proyectos de millones de euros, por lo que podía decidir estas cosas por sí mismo. Pablo incluso enfatizó que el dinero del esposo también es el dinero de la esposa. Si él era respetuoso con su madre, su esposa también se beneficiaría. Cada palabra de Pablo era como un cuchillo invisible que se clavaba directamente en mi dignidad y en mis años de sacrificio. Él usaba mi esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas como herramientas para construir la imagen de un hijo devoto y un hombre generoso. Las pequeñas cantidades que mencionó eran 1,500,000 euros. Esa era la cantidad que había tenido que privarme de muchas cosas, rechazar viajes lujosos y reducir mis gastos personales para ahorrar cada día. La indiferencia descarada de mi esposo y mi suegra me dejó paralizada. Esas dos personas estaban celebrando alegremente a costa de mi propio trabajo. No había ni una pizca de remordimiento o respeto por la mujer que se deslomaba para mantener a toda esta familia. Respiré hondo, sintiendo la frialdad que se extendía desde la cabeza hasta los pies. La ironía en el salón había superado la resistencia de cualquier esposa. Caminé desde el separador de ambientes directamente al salón, mis tacones golpeando el suelo de madera, creando sonidos secos. Las risas y charlas de doña Carmen y Pablo se silenciaron de repente. Ambos me miraron, con una ligera confusión en sus ojos, que fue inmediatamente oculta por una expresión indiferente. Me puse de pie, con los brazos cruzados, mi mirada clavada en el rostro de Pablo, que intentaba mostrarse sereno. Rompí el silencio, pronunciando cada palabra con claridad. Le pregunté por qué había transferido 1,500,000 euros de la cuenta conjunta a su madre. Ese era el dinero que habíamos acordado a principios de año para cambiar de casa y que nuestro hijo fuera a una buena escuela. Pablo se sobresaltó un poco. Rápidamente desvió la mirada hacia doña Carmen y se aclaró la garganta para recuperar la confianza. Comenzó a usar su tono moralizador habitual para encubrir su arbitrariedad. Pablo me dijo que yo ganaba mucho dinero, que por qué me estresaba tanto calculando cosas con la familia. Dijo que su madre se había esforzado mucho para criarlo. ¿Qué tenía de malo que él le diera un poco de dinero para su vejez? Pablo me aconsejó que, siendo de la misma familia, debía ser generosa y no poner el dinero por delante de los sentimientos de madre e hijo. Antes de que pudiera responder, doña Carmen se apresuró a defender a su hijo. Golpeó la mesa de centro con un fuerte ruido y me miró con una expresión de extrema indignación. En voz alta me regañó, diciendo que era una nuera maleducada y poco virtuosa. Las mujeres casadas deben saber cómo administrar el hogar y cuidar a la familia de su esposo, espetó. Tu esposo le da unos euros a su madre y tú te atreves a espiarlo y a interrogarlo como a un criminal. Doña Carmen me señaló directamente, burlándose de que yo, por ganar unos pocos euros, no respetaba a nadie. Afirmó que el dinero de su hijo era suyo y que él tenía derecho a dárselo a quien quisiera, sin que yo tuviera que meterme. Incluso añadió una frase hiriente, diciendo que yo actuaba como si todo ese dinero fuera solo mío. Esas descaradas excusas me llegaron sin perder una sola palabra. No se sentían culpables por retirar en secreto todos los ahorros de la familia para comprar una casa. Al contrario, se sentían con derecho a disfrutar y a regañarme por atreverme a reclamar justicia. El egoísmo de esta madre y su hijo estaba arraigado en su sangre. Consideraban mi sacrificio como una obligación obvia, y el dinero que yo ganaba era un bien común para que ellos lo despilfarraran a su antojo. Una ola de frustración me subió al pecho, pero sabía que discutir en ese momento con personas irracionales solo me rebajaría. Miré fijamente sus dos rostros, que mostraban claramente avaricia y falta de razón, grabando cada una de sus palabras en mi mente. Después de la retahíla de reproches de doña Carmen y la actitud indiferente de Pablo, de repente sentí que cualquier intento de explicación o discusión en ese momento era inútil. Estaba de pie en el elegante salón, pasando la vista por el sofá de cuero de alta gama, el televisor de pantalla grande y el suntuoso sistema de lámparas de araña. Todas estas cosas, desde el azulejo del suelo hasta la bombilla,
fueron compradas con mi sudor y lágrimas. Cada mes, mi cuenta se descontaba automáticamente por decenas de miles de euros en pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos. Las costosas tarifas de la comunidad de vecinos eran pagadas por mí. Incluso la abundante comida que acababan de cenar fue pagada con mi tarjeta de crédito en el supermercado. Y sin embargo, ahora me convertí en una persona tacaña y calculadora en el propio hogar que había construido. Una irrealidad extrema me invadió la mente. Me sentí como una tonta que durante años había cargado sobre sus hombros a personas que no sabían apreciar. Me chupaban la sangre para alimentar su vana vanidad y su codicia sin fondo. El dolor dio paso a una extraña calma. No grité, no rompí nada, ni proferí insultos. Mi silencio pareció hacer que doña Carmen y Pablo creyeran que me había quedado sin argumentos y que aceptaba su decisión. Pablo sonrió con aire de triunfo, se giró y le sirvió a su madre un vaso de agua, como si el asunto estuviera resuelto. Ignoré los susurros y chismorreos de mi suegra, que seguía hablando mal de mí. Me di la vuelta y caminé con paso firme hacia la puerta. Alargué la mano para coger mi bolso, me calcé los tacones y abrí la puerta para salir. Pablo me llamó a toda prisa, preguntándome a dónde iba cuando la cena ya estaba lista. Incluso me dijo que me acordara de pasar por la tienda de conveniencia a comprar más packs de cerveza para la noche, ya que recibiría a sus amigos para una juerga. Sus palabras de advertencia y sus órdenes se me resbalaron como el viento. La pesada puerta de madera se cerró de golpe, cortando todos los ruidos del interior. Entré en el ascensor, pulsé el botón para el sótano del aparcamiento, mi rostro reflejado en el frío espejo de acero inoxidable, con una calma absoluta. Había tomado una decisión firme en mi mente. La gota que colma el vaso. Una vez que mi bondad era pisoteada, no tenía ninguna razón para seguir interpretando el papel de la esposa sufrida. Abrí la puerta del coche, encendí el motor. El coche se deslizó suavemente fuera del sótano, fundiéndose con las brillantes luces de la calle en la tarde previa a la Nochevieja. Cambié de marcha, giré el volante directamente hacia la zona de joyerías más concurrida del centro de la ciudad. Mi resistencia no necesitaba ser ruidosa, pero ciertamente sería costosa. La joyería más grande del centro de la ciudad, en la tarde del 28 de diciembre, todavía estaba llena de clientes que entraban y salían, comprando con la esperanza de la buena fortuna. Las deslumbrantes luces LED iluminaban los escaparates de joyas brillantes. Entré con una actitud segura y decidida. Los dependientes inmediatamente reconocieron a una clienta de peso y se apresuraron a atenderme. No perdí el tiempo examinando las piezas elaboradas. Pedí a la dependienta exactamente 15 monedas de oro de la marca estándar nacional. La empleada se sorprendió un poco por mi generosidad, pero sus manos seguían siendo extremadamente rápidas. Las 15 monedas de oro brillante se colocaron ordenadamente en la bandeja de terciopelo rojo. Saqué mi tarjeta bancaria de la cartera y pedí que se pagara la totalidad. La suma, de aproximadamente 1.200.000 euros, se procesó en un instante. Sosteniendo la pesada caja roja de regalo en la mano, sonreí satisfecha. Conduje de vuelta a casa, sintiendo una extraña ligereza en el corazón. Al empujar la puerta y entrar, el salón seguía igual que antes, solo que la cena ya estaba más de la mitad. Al verme regresar con una elegante caja de regalo de terciopelo rojo en la mano, los ojos de doña Carmen se iluminaron al instante. Curiosa, estiró el cuello, su codicia. Imposible de ocultar, se mostraba en cada arruga. Pensó que su nuera, después de irse, había recapacitado y había comprado un regalo para pedir disculpas. Doña Carmen se aclaró la garganta, adoptando una expresión de tolerancia. Pablo también dejó rápidamente los palillos y me preguntó, riendo, qué regalo había comprado tan cuidadosamente envuelto. Justo en ese momento, mi madre salió del dormitorio de invitados. Acababa de llegar del pueblo para visitar a su nieto y de paso ayudarme a limpiar para recibir el año nuevo. Al ver a su hija recién llegada, me preguntó con cariño si ya había comido para que ella me calentara la comida. Me acerqué y tomé la mano de mi madre, guiándola hacia el sofá, donde doña Carmen y Pablo estaban sentados. Bajo la mirada expectante de mi suegra y mi esposo, abrí lentamente la tapa de la caja de terciopelo rojo. El brillo de las 15 monedas de oro relucientes golpeó directamente los ojos de todos en la habitación. El espacio de repente quedó en silencio. Con cuidado, levanté la caja y la puse en las manos de mi madre. La miré directamente a los ojos, con una voz cálida pero lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Le dije que este año me había ido bien en el trabajo y que quería comprarle un pequeño regalo para su vejez. Guarda este oro con cuidado, gástalo como quieras, no tienes que preocuparte por ahorrar para mí. Mi madre se quedó atónita. Sus manos temblaban mientras sostenía la pesada caja de oro. Su boca balbuceaba, sin poder hablar. Enfrente, el rostro de doña Carmen cambió de rosado a pálido
y luego a rojo vivo. Los ojos de Pablo se abrieron de par en par, mirando fijamente el oro en las manos de mi suegra, tragando saliva ruidosamente. Mi respuesta fue muy simple, pero golpeó directamente el punto débil de los avariciosos. Ojo por ojo. No soy tacaña. Solo uso mi dinero para tratar bien a quienes realmente lo merecen. El ambiente en el salón estaba tan silencioso que pude oír el pesado suspiro de doña Carmen. Los 15 lingotes de oro emitían un brillo mágico que exponía la codicia humana de la manera más cruda. El silencio se rompió cuando doña Carmen de repente saltó del sofá. Me señaló con su dedo arrugado, con el rostro enrojecido por la ira. Gritó lo más fuerte que pudo. Doña Carmen me insultó, diciéndome que era una mujer despilfarradora, que se atrevía a gastar más de 1 millón de euros en oro para su madre, mientras la familia de su esposo tenía tantas cosas que pagar. Se quejó de que el dinero ganado por el matrimonio era un bien común. Gastarlo tan alegremente es una falta de respeto hacia la familia de tu esposo. Pablo también siguió a su madre golpeando la mesa de café con fuerza, haciendo que la tetera y las tazas temblaran violentamente. Me miró fijamente y me gritó, reprochándome que era una derrochadora, que actuaba de forma impulsiva y sin pensar. Me dijo que, siendo una directora, me comportaba como una persona avergonzada sin saber calcular las consecuencias. Me quedé con los brazos cruzados, recibiendo con calma la furia de madre e hijo. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Miré directamente a los ojos de Pablo, declarando en voz alta, palabra por palabra, con total claridad. Le dije a Pablo que si él tenía devoción filial, yo también la tenía. Él decidía dar su dinero a su madre. Entonces, el dinero que yo ganaba también tenía derecho a dárselo a mi madre. A partir de ese momento, la regla en esta casa sería, cada uno gasta su dinero, cada uno cuida a su madre. Al oírme, mi madre se preocupó mucho. Sabía que el oro tenía un valor demasiado grande, y que había sido comprado en una situación tensa entre mi esposo y yo. Mi madre rápidamente me empujó la caja de terciopelo rojo. Movió la cabeza repetidamente, diciéndome que la guardara para la familia y los niños. Ella tenía una pensión en el pueblo y no necesitaba una suma tan grande de dinero. Pero yo me acerqué con decisión, tomé firmemente las manos ásperas de mi madre con ambas manos, obligándola a sujetar la caja. Miré profundamente a sus ojos llenos de preocupación y le dije con firmeza que debía aceptar el oro. Este es el fruto del trabajo de su hija. Madre, usted merece disfrutarlo plenamente. Ya no permitiré que los egoístas me quiten ni un euro más. Mis palabras fueron firmes y rotundas, dejando a doña Carmen y a su hijo paralizados, incapaces de refutar ni media palabra. La frustración acumulada durante años finalmente tuvo la oportunidad de estallar. No quería prolongar la discusión con las absurdas razones de doña Carmen y Pablo. Caminé tranquilamente hacia el mueble de la televisión y saqué de mi bolso de marca una pila de documentos. Eran extractos bancarios y contratos de crédito que siempre llevaba conmigo para el trabajo. Tiré con fuerza la pila de papeles sobre la mesa de cristal frente a Pablo y doña Carmen. El sonido de los papeles al caer sobre la mesa sonó como una dura sentencia para los que vivían de la caridad. Empecé a gritar, revelando la amarga verdad que habían intentado ocultar durante tanto tiempo. Señalé el contrato de compraventa del lujoso apartamento en el que vivíamos. Declaré en voz alta que esta casa estaba a mi nombre antes de casarme. Y cada mes tenía que cargar con 4,000 euros en pagos de capital e intereses al banco. Continué señalando el documento de registro del costoso coche que estaba aparcado en el sótano. Ese coche también lo pagué yo misma con mi tarjeta. Incluso el dinero de la electricidad, el agua, las cuotas mensuales de la comunidad, así como los pañales y la matrícula de nuestro hijo, todo corría a cargo mío. Miré a Pablo con desprecio, burlándome de que solo era un parásito con una falsa fachada de glamour. Su salario mensual de 3,000 euros nunca había contribuido ni un céntimo a los gastos comunes del hogar. Esa pequeña suma solo la usaba para comprar ropa de marca, salir con amigos y mantener a doña Carmen. Y cuando recibió una bonificación de fin de año, en secreto, retiró los ahorros conjuntos de la familia para comprar una casa y cumplir con sus obligaciones filiales. Respiré hondo y declaré en voz alta que, a partir de ese momento, no gastaría ni un céntimo más en esta casa. Cada uno que se las apañe como pueda, y cada uno que coma lo suyo. Pablo palideció, con gotas de sudor en la frente. Balbuceó una pregunta. Su tono ya no era tan agresivo como antes. Pablo me recordó, preocupado, los recibos de luz y agua que estaban a punto de vencer, la costosa tarifa de la comunidad y también los gastos para las comidas de las próximas fiestas navideñas. Fríamente me di la vuelta y me fui, ignorando por completo su pregunta. Cualquier compasión o indulgencia en ese momento sería una afrenta a mí misma. Doña Carmen, al verme tan firme, se enfureció. Por su naturaleza competitiva, nunca cedería ante su nuera.
Para irritarme y demostrar su autoridad como suegra, doña Carmen fingió ser rica, sin importarle mi resistencia. Sacó su teléfono inteligente y abrió una aplicación para pedir comida. Deliberadamente puso el altavoz y llamó en voz alta a un restaurante de mariscos de lujo. Su voz resonó por todo el salón, pidiendo una ración de langosta a la mantequilla y ajo, 2 tazones de sopa de aleta de tiburón y un cangrejo real grande. Incluso enfatizó que el restaurante debía empaquetarlo muy bien porque ella no tenía problemas de dinero. Yo estaba en mi oficina, al otro lado de la pared, escuchando cada palabra de la jactanciosa y vulgar ostentación de mi suegra. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Abrí mi ordenador portátil y accedí rápidamente al sistema de banca online. Mis manos se movieron con decisión y precisión. Los 6,000 euros para compras de Navidad, que había apartado cuidadosamente en una cuenta secundaria conjunta de la familia, los transferí inmediatamente a mi cuenta personal. El aviso de cambio de saldo en mi teléfono mostró que la cuenta de compras de Navidad ahora tenía un saldo de 0. No solo eso, sino que tomé mi teléfono móvil, marqué directamente el número del servicio de atención al cliente del banco emisor de la tarjeta de crédito, pedí a la operadora que bloqueara de emergencia la tarjeta de crédito adicional con un límite de 1,500 euros. Esa era la tarjeta que le había dado a doña Carmen para que la usara convenientemente para comprar artículos diversos en el supermercado. Durante años ella había usado esa tarjeta sin reparos para comprar suplementos dietéticos, ropa para regalar a sus parientes en el pueblo. Pero a partir de hoy, ese privilegio terminaba oficialmente. Después de unas pocas preguntas básicas de seguridad, la operadora me informó que la tarjeta adicional había sido bloqueada con éxito. El suministro gratuito del que la madre y el hijo habían disfrutado plenamente durante años había sido cortado por completo. Me recosté en la cómoda silla giratoria de cuero, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Con calma, esperé el próximo terremoto que estaba a punto de estallar en el salón, cuando doña Carmen se diera cuenta de que ya no podía pagar la lujosa cena de mariscos que acababa de pedir. Apenas 5 minutos después, los gritos de doña Carmen resonaron desde el salón, conmocionando todo el apartamento. Estaba refunfuñando y forcejeando con su teléfono inteligente. Resulta que, después de pedir la extravagante cena de mariscos para alardear, doña Carmen también intentó pedir varios cestas de frutas importadas caras para enviar a sus parientes en el pueblo como regalo. Sin embargo, al llegar al paso de pago en línea, la pantalla del teléfono seguía informando un error de transacción rechazada. Sacó la tarjeta de crédito adicional que le había dado, entrecerró los ojos para mirar la secuencia de números y pulsó varias veces, pero el resultado seguía siendo la palabra tarjeta bloqueada en rojo brillante en la pantalla. Doña Carmen arrojó el teléfono al sofá con rabia y gritó el nombre de Pablo. Pablo salió corriendo del baño, sin haber tenido tiempo de secarse el pelo, y vio a su madre con el rostro enrojecido, criticando a su nuera. Pablo, al escuchar la situación contada por su madre, estalló en cólera. Corrió directamente a mi oficina. Pablo pateó la puerta con fuerza, me señaló directamente y me gritó. Me reprochó que era mezquina, tacaña, que me atrevía a bloquear la tarjeta de crédito, haciendo que su madre se avergonzara ante el repartidor y las tiendas online. Pablo me dijo que me comportaba como una persona tacaña, que discutía hasta por unos pocos miles de euros con su suegra en los días previos a la Navidad. Seguí sentada en mi silla, mi mirada tan fría como un cuchillo, dirigida directamente al rostro de Pablo, enrojecido por la ira. Solté una risa ruidosa, una risa llena de sarcasmo y desprecio. Lentamente me puse de pie y caminé hacia Pablo, obligándolo a retroceder un paso. Levanté la voz con claridad y le hice una pregunta muy aguda. Le pregunté a Pablo por qué su madre, que tenía 1,500,000 euros en efectivo en su cuenta, tenía que rebajarse a usar la insignificante tarjeta adicional de 1,500 euros de su malvada nuera. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría en la cara de Pablo. Se quedó sin habla. La garganta le balbuceaba, sin poder emitir una palabra clara y redonda. La verdad estaba clara ante sus ojos, innegable. Ellos acaparaban un montón de millones de euros que yo había ganado con mucho esfuerzo, pero eran tacaños con cada céntimo de su propio bolsillo y seguían queriendo desangrar mis finanzas. Doña Carmen, asomada a la puerta de la habitación, al escuchar mis palabras, también se quedó en silencio, con el rostro ceniciento. Su engaño y codicia habían sido expuestos sin piedad por mí. Todos los años, cuando caían las últimas hojas del calendario de diciembre, siempre era la persona más ocupada de la casa. Tenía que correr contra el tiempo, lidiando con una montaña de trabajo atrasado en la empresa y al mismo tiempo preparándome afanosamente para la Nochevieja. Si no pedía una cena en elegantes restaurantes de 5 estrellas con facturas que ascendían a decenas de miles de euros,
También me afanaba en la cocina desde temprano para preparar una copiosa cena de 16 platos. La mesa siempre rebosaba de manjares, desde langosta y centollo hasta pollo asado con guarnición de pimientos y exquisitos turrones. Todo para satisfacer el paladar sibarita de los parientes de mi esposo y para mantener la imagen de Pablo. Pero este año todo había cambiado por completo. La tarde del 30 de diciembre, el cielo estaba gris y traía consigo un viento helado. En lugar de estar atareada llamando para revisar los pedidos de alimentos importados de lujo, tranquilamente me puse un abrigo de lana, tomé una bolsa de plástico Y, salí de casa. No fui al supermercado caro donde solía ir doña Carmen, sino que caminé directamente al húmedo mercado tradicional, escondido en una callejuela cerca del complejo de apartamentos. El mercado la tarde del 30 de diciembre estaba abarrotado de compradores y vendedores, con el bullicioso regateo resonando en mis oídos. Me abrí paso entre los puestos de carne y pescado fresco, ignorando los coloridos mostradores de dulces. Mi objetivo era muy claro y sencillo. Fui directamente al puesto de arroz de una anciana al final del mercado. Le pedí que me pesara un paquete de arroz blanco del tipo más barato. Los granos de arroz estaban rotos y turbios. Después de pagar el arroz, me detuve en la tienda de comestibles de al lado. Le dije en voz alta al vendedor que me diera €1 de encurtidos. La vendedora me miró con asombro. Seguramente le pareció extraño que una mujer elegantemente vestida comprara €1 de encurtidos en la tarde de fin de año. Cargué la bolsa de arroz barato y la bolsa de encurtidos malolientes y caminé de regreso a casa. Cada uno de mis pasos era ligero y firme. Esta era la cena de Nochevieja que había preparado especialmente para la familia de mi esposo este año. Aquellos acostumbrados a vivir a expensas de los demás no merecían disfrutar de mi sacrificio ni una sola vez más. Abrí la puerta y entré en casa, guardando cuidadosamente la bolsa de arroz y la bolsa de encurtidos en un rincón de la cocina, con una sonrisa en los labios, esperando la obra que estaba a punto de comenzar esa noche. Finalmente, la Nochevieja llegó, trayendo consigo el frío helado de los últimos días del año, pero también el alegre sonido de la música navideña que resonaba desde los apartamentos vecinos. A diferencia de mi ajetreo y estrés de años anteriores, este año me sentía completamente tranquila. Exactamente a las 8 de la noche, el timbre de mi casa sonó repetidamente. Sin necesidad de mirar por la cámara de seguridad, sabía perfectamente quién era. El numeroso ejército de parientes de mi esposo se había reunido, listos para devorar la cena que ellos daban por sentado que yo había preparado con esmero. Pablo salió corriendo de la habitación, con la ropa planchada y perfumado. Abrió la puerta de par en par para recibir a los invitados. Entraron a la casa el tío mayor Antonio, el tío menor Carlos, la tía segunda y una docena de primos, grandes y pequeños, saludándose efusivamente. Todos ellos vestían ropas nuevas, sonriendo y hablando en voz alta, haciendo ruido en un rincón del pasillo del edificio. Todos se precipitaron al salón, sentándose cómodamente en el costoso sofá, comenzando un falso intercambio de felicitaciones. Pablo caminaba con arrogancia por el salón, hinchando el pecho y recibiendo con orgullo a sus parientes. El tío mayor Antonio le dio una palmada en el hombro a Pablo, riendo a carcajadas y elogiando su buen porte este año, su casa espaciosa y limpia. Pablo se alisó el pelo con satisfacción y comenzó su habitual discurso de alardes. En voz alta, dijo que a su esposa le había ido muy bien en los negocios este año, con una gran bonificación de fin de año, por lo que había decidido ofrecer a toda la familia de su lado una gran fiesta. Incluso se atrevió a decir que toda la comida era marisco importado, costosa carne de vacuno de Wagyu, todo preparado y listo para que todos disfrutaran. Los primos, al escuchar hablar de comida deliciosa, se les iluminaron los ojos, tragando saliva repetidamente y elogiando a Pablo como un hombre afortunado, que había conseguido una esposa que no solo sabía ganar dinero, sino que también era atenta y complaciente con la familia de su esposo. Doña Carmen estaba sentada majestuosamente en el sillón del centro de la sala, sonriendo y asintiendo a los cumplidos de todos, con el aire de una emperatriz disfrutando de la felicidad que sus hijos le brindaban. Mientras en el salón resonaban las risas y los huecos elogios, yo permanecía en la silenciosa cocina, poniéndome lentamente el delantal para evitar salpicaduras. Miré la bolsa de arroz blanco roto y la de encurtidos que había comprado por la tarde, y una sonrisa misteriosa apareció en mis labios. Lavé rápidamente el arroz barato, puse una gran cantidad de agua en una olla y encendí la vitrocerámica al máximo. Poco después, el agua hirvió a borbotones, y los granos de arroz rotos comenzaron a florecer, convirtiéndose en una mezcla blanca y turbia.
Serví toda la papilla líquida en una fuente de cerámica esmaltada blanca de gran tamaño, del tipo de fuente de alta calidad que solía usar para servir sopas de aleta de tiburón y abulón a invitados VIP. Con cuidado, tapé la fuente y coloqué el plato de encurtidos picados en un brillante plato de cristal. Todo estaba listo para la nochevieja más memorable en la historia de esta familia. Cargué la pesada fuente de cerámica grande y salí de la cocina, con un aire tranquilo y sereno. Pablo, al verme, se apresuró a aplaudir y a llamar a todos para que se sentaran en la mesa de comedor de roble macizo. Los parientes de mi esposo, con entusiasmo, se acercaron a sus sillas, con palillos en una mano y cuencos de madera en la otra, sus ojos fijos con impaciencia en la fuente de cerámica que humeaba en mis manos. En sus mentes en ese momento, bajo la tapa seguramente había un pollo asado entero, dorado y con una rosa en el pico, o al menos el costoso guiso de mariscos de langosta que yo había preparado el año pasado. Doña Carmen también estiró el cuello para mirar, con una expresión de triunfo, esperando los manjares que le serían servidos. Con delicadeza coloqué la fuente de cerámica en el centro de la mesa, con el pequeño plato de encurtidos cómodamente a un lado. Todas las miradas se posaron en mis manos. El ambiente en el comedor estaba tan silencioso que se podía escuchar claramente el sonido de la saliva que tragaba ruidosamente el primo que estaba sentado enfrente. Mantuve una leve sonrisa en mis labios, levantando lentamente la tapa de la fuente de cerámica. Una fina nube de vapor se elevó, trayendo consigo un olor muy suave a agua de arroz hirviendo. No había el aroma a carne o pescado, ni tampoco el sabor rico de ningún manjar. Dentro de la costosa fuente solo había un líquido blanco turbio de gachas de arroz aguadas, con unos pocos granos de arroz rotos flotando en el fondo. El contraste entre el lujoso aspecto de la fuente de cerámica y el contenido humilde de su interior dejó a todos atónitos. La sonrisa de alardes en los labios de Pablo se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, mirando fijamente la fuente de gachas blancas como si acabara de ver un fantasma. Doña Carmen abrió la boca, dejando caer la cuchara de plata al suelo con un ruidoso tintineo. Los parientes de mi esposo, que ardían en deseos de comer, de repente se quedaron en silencio, mirándose unos a otros con desconcierto, sin entender lo que estaba sucediendo. En medio del asombro general, tomé tranquilamente la cuchara de plata brillante, revolví suavemente la papilla transparente, serví un cuenco lleno y se lo ofrecí al tío mayor Antonio. Inclino la cabeza con humildad y hablé con una voz muy respetuosa y clara. Le dije, querido tío mayor, este año la economía está difícil, y en nuestra casa hemos decidido cambiar el menú de Nochevieja. Lo invito a probar un cuenco de estas gachas blancas, con encurtidos, para una comida ligera, para eliminar el exceso de grasa y muy buena para la digestión. El estómago de las personas mayores es delicado, y este plato es el más saludable. Cada palabra que pronuncié fue suave como la seda, pero tuvo un poder devastador. Destruyó por completo el falso orgullo de Pablo y doña Carmen delante de toda la familia. El espacio alrededor de la mesa se congeló por unos segundos, y luego explotó repentinamente por la ira que surgió de la familia de mi esposo. El tío mayor Antonio se puso rojo, golpeó fuertemente los palillos de marfil contra la mesa, haciendo temblar los vasos de cristal. Señaló con el mentón a Pablo, su voz resonando con indignación. El tío Antonio le gritó directamente a Pablo que cómo se atrevía a traer a toda la familia a la sagrada Nochevieja solo para ofrecerles este cuenco de gachas de arroz viejo. Lo criticó por despreciar a los mayores, por burlarse de sus parientes y por avergonzar a todo el linaje de los Fernández. Los demás también lo siguieron inmediatamente, quejándose unos a otros. El tío menor Carlos se lamentó de haberse molestado en vestirse bien y conducir decenas de kilómetros para venir aquí, pensando que iban a comer una cena de 5 estrellas, pero en cambio fueron tratados peor que mendigos en el mercado. La tía segunda hizo un mohín, quejándose de que la casa era grande y bonita, pero que eran tacaños y mezquinos al servir a los invitados en Navidad encurtidos sobrantes del año pasado. Cada palabra sarcástica de sus parientes dirigida a Pablo hizo que su rostro palideciera. El falso orgullo que él había construido con tanto esfuerzo durante tanto tiempo fue destruido por mí con una bofetada devastadora. Incapaz de soportar la humillación, Pablo me miró con una mirada asesina. Inesperadamente, extendió la mano y me agarró la muñeca, tirándome con fuerza lejos de la mesa, obligándome a ir hacia el rincón oculto cerca del balcón del salón. Sus uñas se clavaron en mi piel, causándome un dolor agudo. De pie en la esquina oscura, Pablo apretaba los dientes, las venas de su frente hinchadas. Con voz ronca, me reprochó que estaba loca, preguntándome qué diablos estaba tramando en Nochevieja. Me acusó de intentar avergonzarlo deliberadamente, haciéndole perder toda la dignidad ante su familia. Pablo me ordenó que tirara inmediatamente las gachas
y llamara para pedir varias cenas de los restaurantes más caros para recuperar su honor. Sentí la desesperación y el pánico en las palabras de alguien que estaba acorralado por la vanidad. Aunque me agarraba la muñeca, no grité ni mostré debilidad. Me esforcé y balancé el brazo con fuerza, haciendo que la mano que me sujetaba con fuerza se soltara de mi cuerpo. El movimiento decisivo hizo que Pablo retrocediera un paso, tambaleándose. Me enderecé, alisando mi vestido, con la mirada de fuego clavada en el rostro de mi cruel esposo. Me di la vuelta y regresé a la mesa, decidida a infligirle a él y a mi suegra codiciosa un castigo bien merecido. Hablé en voz alta para que todos los parientes pudieran escucharme claramente. Me puse en el centro del salón, respiré hondo para que mi voz sonara lo más clara y resonante posible. Pasé la vista por los rostros enfadados de los parientes de mi esposo, y con voz clara, revelé todas las verdades sucias que habían estado ocultas durante todo este tiempo. Les dije a los tíos que no tenía intención de despreciar a nadie de la familia, pero la verdad era que no me quedaba ni un solo euro en el bolsillo para preparar una cena para los invitados. Todos se quedaron atónitos, el espacio de repente enmudeció, escuchándome continuar. Señalé directamente a Pablo, que estaba inmóvil en el rincón de la habitación, declarando en voz alta delante de todos. Les conté claramente que la tarde del 28 de diciembre mi honorable esposo había retirado en secreto 1.500.000 euros de los ahorros conjuntos de ambos. Esa era la suma de mi sudor y lágrimas que había ahorrado para cambiar de casa y que nuestro hijo fuera a la escuela. Pablo había transferido unilateralmente toda esa enorme suma a su madre para cumplir con su deber filial. Durante todo un año, Pablo había trabajado con un salario de 3.000 euros, pero no había contribuido ni un céntimo a las compras, las facturas de electricidad y agua o los gastos del hogar. Todas las cargas financieras, desde los pagos de la deuda, la compra de la casa, el coche, hasta las comidas diarias, las había soportado yo sola. En este punto, me giré bruscamente para mirar fijamente a doña Carmen, que se encogía en el sofá. En voz alta, expuse el egoísmo de la respetable suegra. Dije que mi suegra actualmente tenía un talonario de ahorros de 1.500.000 euros en sus manos. Sin embargo, le dolía el interés. Era demasiado tacaña para gastar ni siquiera 50 euros en un kilo de cerdo para agasajar a sus propios parientes. Estoy agotada financieramente. Cada uno gestiona su dinero, cada uno se encarga de su madre. Así que hoy solo puedo ofrecerles a los mayores este plato de gachas blancas y encurtidos. La cruda verdad salió a la luz, cambiando drásticamente la situación. Los parientes de mi esposo, al escuchar la historia, abrieron los ojos de asombro. Inmediatamente cambiaron su ira hacia los dos de doña Carmen y su hijo. El tío menor se burló de Pablo, diciéndole que, siendo un hombre, era cobarde y se dedicaba a robar el dinero de su esposa para alardear ante los demás. El tío mayor Antonio negó con la cabeza con disgusto, señalando a doña Carmen y criticando su excesiva tacañería, diciendo que tenía millones de euros de su nuera, pero dejaba a sus propios hermanos masticando encurtidos. Los parientes, sin que nadie se lo dijera, se levantaron al unísono, arrastrando las sillas ruidosamente. Furiosos, insultaron la hipocresía de la madre y el hijo de Pablo y luego se fueron. El sonido de pasos pesados y portazos resonó repetidamente, dejando un espacio frío y desolador en una nochevieja llena de turbulencias. Después de que todos los parientes se marcharon, el espacioso apartamento se volvió repentinamente desolado y extrañamente silencioso. El tic-tac del reloj de pared resonaba rítmicamente. Indicaba que había llegado el sagrado momento de la Nochevieja, pero en esta casa no había alegría de reunión, solo humillación, vergüenza y una ira creciente. Pablo estaba en el centro del salón. Su pecho subía y bajaba con dificultad, sus ojos inyectados en sangre, de un rojo aterrador. Su orgullo y su enorme vanidad habían sido pisoteados sin piedad por mí ante toda su familia. La vergüenza se convirtió en ira, y Pablo perdió por completo la razón. Rugió como una bestia y se abalanzó sobre mí. Su brazo derecho se levantó muy alto, la mano abierta, lista para propinarme una bofetada devastadora. No me inmuté, ni retrocedí, ni un solo paso. Me mantuve firme como una roca, mi mirada fría como el hielo clavada en los ojos, enloquecidos de Pablo. En lugar de usar mis manos para cubrirme la cara y protegerme, levanté fríamente mi dedo índice, señalando directamente la cámara de seguridad negra, en forma de domo discretamente instalada en la esquina del techo, encima del televisor. La luz roja de la cámara seguía parpadeando continuamente, grabando todas las imágenes y sonidos del salón con una nitidez extrema. Con voz fría y monótona, pronuncié cada palabra.
Desafié a Pablo a que me diera esa bofetada. Si se atrevía a tocarme un solo pelo, el video que registraba la violencia doméstica sería enviado de inmediato a la línea directa de la policía local. Le aseguré que a toda costa lo metería en la cárcel para que disfrutara de unas grandiosas vacaciones de Año Nuevo tras las rejas. La amenaza aguda, que golpeó directamente la cobardía de Pablo, lo detuvo al instante. Su mano, que estaba en el aire, tembló repetidamente y luego bajó lentamente con impotencia. Al ver el lamentable fracaso de su hijo, que no pudo golpear a su esposa y fue amenazado con la cárcel, doña Carmen supo que había perdido por completo su posición dominante. Inmediatamente recurrió a su táctica habitual de los débiles. Doña Carmen se derrumbó en el suelo de madera, pataleando salvajemente y golpeándose el pecho con los puños. Gritó y gimió, quejándose amargamente, acusando a su nuera de ser cruel, de acosar a su esposo. Me dijo que maltrataba a su suegra el último día del año. Su llanto falso resonaba por toda la casa vacía. Sonaba extremadamente discordante. Miré con desprecio la ridícula obra de madre e hijo. Me di la vuelta y me dirigí directamente al dormitorio principal. El sonido del cerrojo de la puerta se oyó con decisión. Dejé atrás el sucio desorden, preparándome mentalmente para los últimos pasos para poner fin a este matrimonio infernal. La mañana del día de Año Nuevo, la cálida luz del sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la ventana del dormitorio, proyectando brillantes rayos dorados sobre las sábanas blancas y limpias. En completo contraste con el ambiente sombrío y pesado de la nochevieja anterior, me desperté con un espíritu completamente renovado y ligero. Mi sueño anoche fue profundo y completo. Me estiré, respiré hondo el aire fresco del primer día del año, luego me puse tranquilamente un vestido rojo de seda, me maquillé ligeramente y abrí la puerta para salir al salón. La escena que me recibió era tan destrozada y patética que resultaba ridícula. El ambiente de principios de año en esta casa vacía era tan lúgubre como un funeral. Pablo estaba desplomado en el sofá, con las manos en el pelo revuelto, su ropa arrugada y desaliñada como un trapo de limpiar. Toda la noche anterior se la había pasado en vela, con los ojos inyectados en sangre, terriblemente rojos, y las ojeras oscuras que se extendían hasta las mejillas. La humillación y la vergüenza de ser regañado y rechazado por toda la familia habían agotado por completo la vitalidad de este hombre, que siempre valoraba tanto su dignidad. En otro rincón del salón, doña Carmen estaba acurrucada en un pequeño sillón. Mantenía su aspecto lamentable de la noche anterior, con los ojos hinchados de tanto llorar y hacer escenas. Con ambas manos aferraba un viejo bolso de cuero que contenía la libreta de ahorros de 1.500.000 euros contra su pecho. A pesar de que la situación familiar era extremadamente precaria, ella se negaba rotundamente a sacar un solo euro para salvar el honor de su hijo, por miedo a perder los intereses de su depósito a 3 años en el banco. Con una sonrisa amarga, fui directamente a mi oficina y saqué una pila de documentos que había preparado la noche anterior. Los tiré con fuerza sobre la mesa de cristal frente a Pablo. El sonido agudo lo hizo sobresaltarse y levantar la cabeza. Con los brazos cruzados declaré en voz alta: este es el acuerdo de gastos de manutención más reciente de esta familia. Le exigí a Pablo que abriera bien los ojos y leyera detenidamente cada cláusula. En el acuerdo enumeré detalladamente hasta el más mínimo artículo. A partir de hoy, él tendría que pagar de su propio bolsillo, por cada grano de arroz que comiera, cada unidad de electricidad que usara, cada litro de agua con el que se duchara, y también dividiría a partes iguales los gastos de la comunidad, la basura y el internet. Enfatizó claramente que no era una organización benéfica para mantener a su madre y a él ni un día más. Pablo tomó el papel, sus manos temblaban, su rostro pálido. La cruda realidad de verse cortada la ayuda financiera había asestado un golpe fatal a su falsa fachada de glamour. La tarde del primer día del Año Nuevo transcurrió en un silencio invisible entre los que compartían un mismo techo. Llevé a mi madre a pasear, visitando a algunos vecinos cercanos en el complejo para desearles un feliz Año Nuevo. Mi madre y yo charlamos alegremente, disfrutamos de té y dulces, y recibimos sobres rojos de la suerte. A diferencia de nuestra alegría, la madre y el hijo de Pablo se quedaron en casa, el ambiente tan tenso que era sofocante. A principios de la tarde, Pablo se vio obligado a ir a casa del tío mayor Antonio para desearle un feliz año, siguiendo la tradición familiar. Aunque la noche anterior había sido humillado severamente, si hoy Pablo no se presentaba en casa del tío mayor, sería borrado para siempre del árbol genealógico de los Fernández. Sentada bebiendo tranquilamente una taza de té de manzanilla en casa de una vecina del piso de abajo. El teléfono en mi bolso vibró inesperadamente. En la pantalla apareció el nombre de Pablo. Me disculpé con todos y salí al balcón, deslizando la pantalla para contestar con indiferencia. Tan pronto como se conectó,
La voz susurrante y sigilosa de Pablo resonó al otro lado de la línea. Estaba parado frente a la puerta del tío mayor Antonio, pero no se atrevía a entrar. Pablo se rebajó a suplicarme con la voz más patética posible. Dijo que no tenía ni un euro en efectivo para comprar una cesta de frutas o pasteles para regalar a su tío. Me pidió por favor que le prestara temporalmente 1.500 euros para comprar regalos y dar la paga a los niños. Pablo incluso se excusó diciendo que doña Carmen se aferraba con uñas y dientes a la libreta de ahorros, negándose rotundamente a sacar dinero del cajero automático para prestarle. Al escuchar esas súplicas cobardes, solté una carcajada. Una risa amarga y llena de sarcasmo resonó en la cálida tarde de primavera. Con voz fría y cortante, le lancé un jarro de agua helada al que estaba al otro lado de la línea. Le recordé a Pablo que siendo un hijo tan devoto, dispuesto a dar 1.500.000 euros a su madre, conseguir unos pocos miles de euros para regalos navideños no debería ser difícil para él. Le aconsejé que usara esa misma devoción filial para convencer a doña Carmen de que abriera su cartera, en lugar de llamar a mendigar a la esposa a la que había pisoteado su dignidad. Terminé de hablar y colgué sin piedad. Inmediatamente después, bloqueé el número de teléfono de Pablo, cortando por completo todas las vías de comunicación. Un hombre con falsa vanidad, parásito e irresponsable, no merecía ninguna ayuda mía, ni siquiera un céntimo. Alrededor de las 5 de la tarde, mi madre y yo regresamos tranquilamente a casa. Mi estado de ánimo era muy relajado después de una significativa tarde de paseo navideño. Pero tan pronto como crucé la puerta principal, una escena caótica me golpeó la vista, dejándome atónita. Los muebles del salón estaban desordenados, el jarrón de flores de la mesa hecho añicos, esparcido en fragmentos por el suelo de madera. Con la intuición de que algo andaba mal, corrí rápidamente hacia mi dormitorio principal. La gruesa puerta de madera estaba abierta de par en par. La cerradura electrónica de alta seguridad estaba destrozada, dejando al descubierto cables enredados. Entré en la habitación, la sangre me hervía. Mi ordenada habitación ahora parecía un campo de batalla recién arrasado por un torbellino. La ropa del armario estaba esparcida por todo el suelo. Los cajones del tocador y de la mesilla de noche estaban abiertos, con el maquillaje y las pertenencias desordenados. En medio de ese caos, Pablo estaba arrodillado en el suelo, rebuscando frenéticamente en la pequeña caja fuerte situada debajo del armario, con el pelo pegado por el sudor, los ojos inyectados en sangre de un rojo aterrador. Pablo estaba como un loco, rompiendo todo furiosamente en busca de la caja de terciopelo rojo que contenía los 15 lingotes de oro y la tarjeta donde guardaba mi salario mensual. Estaba completamente acorralado, sin dinero, sin dignidad. Ahora estaba dispuesto a realizar los actos más viles de un ladrón en su propia casa. Mi madre, de pie detrás de mí, al ver esa escena, retrocedió aterrorizada, llevándose las manos al pecho y jadeando. Me volví para tranquilizar a mi madre, diciéndole que se quedara quieta en la puerta del salón para garantizar su seguridad. No grité, no me abalancé sobre el demente. Di un paso atrás y saqué mi teléfono inteligente de mi bolso. Mis manos se movieron con extrema calma y precisión. Marqué directamente el número de la comisaría de policía local. Tan pronto como contestaron, informé claramente la dirección de mi casa, el piso y el número de apartamento. Informé de emergencia que un intruso estaba forzando la puerta de la habitación, rompiendo propiedades de gran valor y amenazando la seguridad de los miembros de la familia. Pedí a las autoridades que acudieran de inmediato para intervenir y actuar. Colgué el teléfono, me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta, observando fríamente los vanos forcejeos del ladrón que se hacía llamar mi esposo. Apenas 15 minutos después de mi llamada, 2 agentes de policía con uniformes inmaculados ya estaban en la puerta del apartamento. Entraron en la casa, examinando la escena desordenada desde el salón hasta el dormitorio. Pablo, al ver la silueta de la policía, se sobresaltó, soltando el martillo que tenía en la mano al suelo con un estruendo. Su rostro palideció de miedo, sus piernas temblaron y retrocedió hacia el rincón de la pared. Justo en ese momento, doña Carmen salió corriendo de la habitación de invitados. Al ver a la policía, inmediatamente volvió a representar su habitual escena de lamentos. Doña Carmen se revolcó por el suelo, golpeándose el pecho con los puños, gimoteando y llorando, acusándome de ser una nuera ingrata. Se quejó de que yo, por tener mucho dinero, había llamado a la policía para intimidar y acosar a su esposo y maltratar a su suegra justo el primer día de Año Nuevo. Sin embargo, los 2 agentes de policía no se dejaron conmover por la ridícula actuación de doña Carmen. Con seriedad, en voz alta, exigieron a todos que mantuvieran la calma y mostraran sus documentos de identidad. Con serenidad, me acerqué a los documentos del salón, saqué el original del título de propiedad de la vivienda, abrí el documento, señalé el nombre del propietario y la fecha de emisión,
y expliqué claramente a los agentes de policía. Afirmé que este lujoso apartamento era de mi propiedad exclusiva, a mi nombre, y que lo había comprado completamente con mi dinero antes de casarme con Pablo. Por lo tanto, cualquier acto de forzar la cerradura. El registro de mis propiedades personales en esta casa constituía un delito de destrucción de propiedad privada. Al escuchar mi clara exposición con pruebas legales sólidas, el agente de policía jefe se giró para mirar a Pablo con severidad. Le advirtió a Pablo sobre su comportamiento de invasión de la propiedad privada ajena y le exigió que cesara de inmediato cualquier acto de destrucción. Me enderecé, levanté la barbilla y miré directamente a Pablo. Mi voz resonó con firmeza, palabra por palabra. Le exigí a Pablo que compensara el daño total de la cerradura electrónica de alta calidad, valorada en 1,000 euros, ese mismo día. No solo eso, sino que declaré en voz alta, ante la presencia de las autoridades y de mi suegra, que este matrimonio había terminado oficialmente. Le informé a Pablo que los papeles del divorcio ya estaban preparados, solo esperando que pasaran los días festivos de Año Nuevo, la primera mañana laborable del Año Nuevo. Presentaría personalmente la solicitud de divorcio unilateral ante el juzgado de primera instancia del distrito. Mi contundente declaración fue como una sentencia de muerte para este matrimonio oscuro, rompiendo cualquier última esperanza de aferramiento para la madre y el hijo parásitos. Al oírme declarar el divorcio con tanta firmeza, doña Carmen se quedó como alma en pena, deteniendo sus gritos y lamentos. Un miedo extremo se apoderó de la mente de la avariciosa mujer al darse cuenta de que estaba a punto de perder para siempre su inestimable gallina de los huevos de oro, su capaz nuera. Doña Carmen se apresuró a arrastrarse por el suelo, aferrándose firmemente a mis pantalones, con lágrimas en los ojos, suplicando. Volvió a suplicarme que lo reconsiderara, diciendo que las discusiones entre esposos eran normales, y me rogó que no presentara la demanda de divorcio para que la gente no se riera. Pero mi corazón estaba completamente frío. Con fuerza retiré mi pie de su abrazo aferrado, mi mirada llena de desprecio. Fríamente les exigí a madre e hijo que regresaran a la habitación, recogieran toda su ropa y pertenencias personales y se fueran de mi casa de inmediato. Sabiendo que no podían cambiar mi decisión, y con la seria presencia de los agentes de policía, Pablo entró a la habitación con paso lento, recogiendo su ropa y metiéndola en grandes bolsas de plástico. El proceso de divorcio transcurrió después de forma sorprendentemente rápida y sin problemas. Pablo firmó obedientemente la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, sin atreverse a discutir ni una palabra sobre la casa o el coche. Sentía un miedo extremo ante mi amenaza de demandarle en los tribunales para recuperar la mitad de los enormes gastos de manutención que yo había adelantado durante los 2 años de convivencia. Para preservar la suma de 1.500.000 euros que su madre guardaba celosamente, Pablo aceptó marcharse con las manos vacías. La última imagen que me quedó de ellos dos fue la mañana del 6 de enero. Cuando salí del aparcamiento del edificio, me encontré con la ridícula escena a un lado de la carretera. Doña Carmen y Pablo estaban de pie en medio de un montón de equipaje desordenado, grandes y pequeñas bolsas tiradas por todas partes. Estaban discutiendo a gritos porque no podían conseguir un taxi de carga barato para trasladar sus cosas a un mísero piso de alquiler escondido en una pequeña callejuela. 2 personas con millones de euros en ahorros, pero que tenían que vivir con penurias, calculando cada céntimo debido a la mezquindad y tacañería arraigadas en su sangre. Sonreí levemente, pisando el acelerador lentamente. El coche se deslizó suavemente bajo la brillante luz dorada del sol de la mañana de principios de primavera. Mi madre estaba sentada a mi lado, su rostro radiante y sereno, contemplando las concurridas calles. El viento de primavera soplaba por la ventanilla, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra. Respiré hondo, sintiendo la libertad plena que se extendía por cada célula de mi cuerpo. Mi nueva vida comenzaba oficialmente, sin cargas, sin parásitos. El cielo ante mí era brillante y vasto.